Exclusivo RTVC Noticias. Estas fotografías son pieza clave en la investigación por el asesinato de la DJ Tres Palacios. Investigan quién es la mujer. Investigadores tratan de establecer el vínculo que pudo tener con Paulus y verifican si sabe algo del asesinato de Valentina y su destino en un basurero. Abogado de Paulus renunció y denunció amenazas en su contra. La traductora también dejó el caso porque, según dice, le hacen bullying en redes. Fiscal, Mindefensa y comandante de las fuerzas militares hablaron de la creación de zonas de concentración en el marco de la ley de sometimiento y cese al fuego. Otra masacre, ahora en Campamento Antioquia, donde 4 jóvenes fueron asesinados. Investigan relación del Frente 36 de las disidencias de las FARC con el hecho. Tras 7 días de protestas en la vía Medellín-Costa Atlántica, la Unidad de Gestión del Riesgo anunció las obras de reparación del Jarillón Cara y Gato. El presidente Gustavo Petro participó en el 11º Gabinete Binacional Colombia-Ecuador. Transición energética y protección de la Amazonía fueron los temas principales. Información en directo en minutos desde Tulcán, Ecuador. ¡Ay, los carros, volvemos a los conductores! Desmanes y aparente exceso de fuerza policial en protestas de conductores de aplicaciones por supuesta ley que las prohibiría. Mintransporte anuncia reuniones con el gremio. Alcaldesa López presentó los avances del patio taller del metro. Anunció ampliación de la calle 13 y extensión de la troncal de la 26 hacia el aeropuerto. Superfinanciera alerta por supuesta nueva pirámide. Denuncian que plataforma no responde por el dinero de usuarios. En el mundo, protestas en Francia contra la reforma pensional de Macron. Fuertes choques con la policía. Esperen oportunidades. Les contamos sobre ofertas de trabajo para personas sin experiencia laboral. Y en deportes, la Selección Colombia Femenina de Fútbol se alista para el Mundial y jugará amistosos en México. Y en cultura hablaremos con Manuel Navarra, uno de los protagonistas de la obra de teatro Brahms, una comedia por error. Buenas noches y bienvenidos. RTVC Noticias conoció en exclusiva unas imágenes en las que aparece en el lugar en donde fue asesinada la DJ Valentina Tres Palacios, otra mujer. El día anterior al crimen de la productora musical, se ve que en el apartamento rentado por el detenido, este se encontraba acompañado por quien las autoridades tratan de identificar para ampliar la investigación. Juan Carlos Giraldo, muy buenas noches. Cuéntenos usted los detalles. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues estas imágenes hacen parte de todo un fotograma en el que las autoridades han hecho seguimiento de lo que sucedió desde el 19 de enero hasta el 22 de enero pasado, día en el que encuentran el cuerpo sin vida de la joven Valentina Tres Palacios. Allí en ese fotograma encuentran la presencia de otra mujer que hasta ahora no ha sido identificada y a quienes las autoridades ya buscan. RTVC Noticias tuvo acceso a un informe judicial en el cual poco a poco aparecen nuevas pistas, como estas fotografías en las que aparece esta mujer. Son 4 imágenes. En las 2 primeras se puede observar a John Paulus a las 11:20 de la noche saliendo del apartahotel en el que se estaba hospedando y en otra imagen tomando el ascensor. 5 minutos después, Paulus regresa al predio, esta vez acompañado de una mujer que no ha sido identificada y que en este fotograma es nombrada como compañera. El mismo informe además muestra la secuencia en la que ocurren los hechos desde el momento en el que el ciudadano norteamericano abandona el edificio al norte de Bogotá, ya con el cuerpo de la joven DJ en una maleta, hasta su llegada al aeropuerto del Dorado. Paulus toma un vehículo gris y en él se desplaza desde las 10:07 de la mañana hasta las 3:03 de la tarde, es decir, durante 5 horas, recorrido en el que todo el tiempo el cuerpo de Valentina estuvo en el baúl del carro. Posteriormente abandona este vehículo en los alrededores del aeropuerto y toma otro. En él también es registrado por cámaras de seguridad. Graban la llegada de Paulus al aeropuerto, su tránsito por las zonas de la terminal aérea y hasta esa corta caminata que hace por el túnel antes de abordar un avión a Panamá. Para las autoridades hay varias cosas que llaman la atención. La primera, ¿quién es la mujer y qué relación tenía con Paulus? ¿Por qué razón abandona el lugar a las 12:56 p.m? Es decir, estuvo 1 hora en el lugar entre la noche del 19 de enero y la madrugada del 20. También, ¿qué información puede aportar a la investigación? Y lo más importante, si en algún momento su vida estuvo en riesgo.
Juan Carlos, cuéntenos qué fue lo que pasó con la audiencia que iba a definir la medida de aseguramiento en contra de Poulos. Daniela, lo que sucedió es que fue aplazada para el día de mañana más o menos a las 9 de la mañana. Esto porque el abogado que representa los intereses de este ciudadano extranjero señaló que se retiraba del caso por amenazas en su contra. También lo hizo la persona que fue asistida allí como intérprete o traductora de John Poulos. El abogado Martín Riascos en su intervención presentó su renuncia para representar a John Poulos. Por llamadas telefónicas y por todas las vías he recibido amenazas, tanto así que he decidido no contestar mi teléfono ni abrir mensajes de personas desconocidas. Según dijo, las audiencias deberían ser privadas para brindar seguridad a las partes. Solamente proceden a investigarse las denuncias que grupos armados al margen de la ley y estructuras delincuenciales organizadas le hagan de manera directa. La Defensoría del Pueblo le nombró al abogado de oficio Juan Manuel Falla. John Poulos intervino y dijo que no ha podido acceder a un abogado de confianza. Él no le han facilitado un intérprete en ningún momento y que esto no le favorecerá pues en el desarrollo de su caso. También renunció la traductora Marta Lucía Morales, pero aún no ha sido aceptada porque es competencia del Consejo Superior de la Judicatura. La audiencia está citada para mañana a las 9 de la mañana. El gobierno nacional estudia la posibilidad de crear unas zonas de concentración para las organizaciones criminales que quieran negociar la paz. John López con los detalles. John, buenas noches. Hola Mateo, buenas noches. Pues la propuesta de unas zonas de concentración fue hecha pública por el ministro de Defensa, quien argumenta que sería la única forma de disminuir las confrontaciones entre las bandas criminales que terminan afectando a la población civil. Según los expertos, esta sería la única forma de lograr el cese al fuego bilateral decretado por el gobierno nacional. Las zonas de concentración para grupos ilegales, una vez sean establecidas, permitirían realizar un monitoreo más controlado por parte de las autoridades. Es un mecanismo de monitoreo y verificación que lo componen varias agencias, varias instituciones. También se le da un espacio en representación de estos grupos armados organizados que se someten a este cese bilateral. El ministro de Defensa asegura que es la única forma de lograr un cese al fuego real. Que sea efectivo evitar el choque, la confrontación entre esas estructuras ilegales y nuestras fuerzas militares. El fiscal Francisco Barbosa también apoya la iniciativa. Que esos decretos de cese de hostilidades son decretos que tienen un problema fundamental, y es que no tienen delimitación territorial alguna en el marco de la suspensión de operaciones militares y policivas. En estas zonas de concentración también serían instaladas las mesas de negociación entre las bandas criminales y el gobierno nacional. En la reciente reunión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general también se discutió la problemática en la lucha contra el narcotráfico. Según el jefe del ente investigador, los resultados de la lucha han disminuido en comparación con el año anterior. Francisco Barbosa le expresó al presidente que como fiscal le preocupa el desarrollo de las operaciones para frenar el crecimiento del tráfico de drogas en el país. Nosotros tenemos unos promedios, como lo he repetido ya públicamente, de 22, 23, 25 toneladas de cocaína incautadas por mes. Este mes ya, según lo que me informan, el día de hoy tenemos 12 y más o menos 170 laboratorios, más o menos mensuales, y hoy tenemos 12 destruidos solamente. El presidente está preocupado por esas cifras. Es que según Barbosa, quien recientemente estuvo en Estados Unidos reunido con autoridades judiciales de ese país, esta situación también le preocupa a los norteamericanos. Frente a las cifras, frente a lo que ha venido ocurriendo, existen unas preocupaciones. Y obviamente, seguramente en el marco de lo que les compete a ellos, también harán unos balances internos sobre cuál será el paso a seguir frente a lo que ha venido ocurriendo en Colombia. En ese sentido, el presidente y el fiscal acordaron reuniones periódicas para avanzar en el control del tráfico de estupefacientes.
En las últimas horas, el Consejo Superior de Política Criminal recibió una propuesta para establecer la hoja de ruta que permita una erradicación de cultivos ilícitos efectiva. En el proyecto estaría explícito qué tipo de cultivos se van a erradicar de inmediato y cuáles entrarían en un proceso de gradualidad. Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la idea es ser más eficaces en la erradicación sin atropellar los derechos de nadie. Ese proyecto quedó a consideración de los miembros del Consejo, tenían un plazo para enviar observaciones, formular correcciones, proyectos, mejoras. Luego se publicará y después se convocará otra sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes que deliberará de nuevo y tomará las decisiones correspondientes. Disidencias de las FARC instalaron invernaderos y cultivos de coca entre las casas de Olaya Herrera, municipio de Nariño. Familias de la zona denunciaron que decenas de menores de edad están en riesgo. Sin importar la presencia de menores de edad, supuestos integrantes del bloque occidental Alfonso Cano de las disidencias de las FARC instalaron 12.500 plantas de hoja de coca en la vereda San José de Calabazal, Nariño. Rodeada de casas donde habitan familias con un sinnúmero de niños que a diario salen a recrearse en medio de este flagelo llamado narcotráfico. La denuncia de las madres permitió que el ejército pusiera en marcha la operación que terminó con la captura de 4 personas. Los capturados son conocidos en la estructura criminal con los alias de El Mudo, Uber, Mosquera y Mariachi. Estos sujetos tendrían una trayectoria criminal de aproximadamente 2 años en la organización y eran los encargados del tráfico, fabricación y distribución de estupefacientes en este municipio. Son señalados de realizar retenes ilegales en esa zona del país. En la operación incautaron material de guerra. La exviceministra de Minas y Energía, Belisa Ruiz, declaró ante la Procuraduría por el proceso que, recordemos, adelanta el Ministerio Público por las supuestas irregularidades en la elaboración del informe de reservas de hidrocarburos. Esta diligencia fue reservada y estuvo a cargo de Luis Francisco Casas, delegado de la Sala de Instrucción. Por su parte, el exsenador Jorge Robledo presentó una queja disciplinaria en la Procuraduría contra la ministra de Minas, Irene Vélez, en la que busca que la entidad destituya a la funcionaria. Un total de 17 vehículos inmovilizados y 36 comparendos impuestos es el balance de los bloqueos en la noche del 30 de enero en el occidente de Bogotá. ¿Qué más conoció sobre esta situación? Juan Carlos González, buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Pues Daniel Giraldo, el conductor implicado en estos hechos, ayer en los bloqueos que se registraron en el occidente de la capital del país, tendrá su audiencia hoy en la URI de Puente Aranda a las 8 de la noche. Según las autoridades de la Policía de Tránsito, el propio comandante resultó lesionado luego de que se registraran estos hechos al intentar despejar la vía hacia el occidente de la capital del país, hacia el Aeropuerto Internacional Dorado. Los conductores de las plataformas indican que esto es mentira y que ninguna persona resultó lesionado en estos hechos. Por estos hechos, varias personas están criticando a la policía. Sucedió en Bogotá, en la calle 26 con avenida Boyacá, en la noche del lunes 30 de enero. ¿Por qué le van a pegar? 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 El presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales. Todo integrante de la policía, a pesar de la presión que pueda surgir, como ver a un compañero atropellado, debe autocontrolarse. Daniel Giraldo, conductor de este vehículo, quien al parecer se dedica a trabajar con plataformas digitales, minutos antes realizó maniobras peligrosas para no ser capturado. Según las autoridades, debido a estos hechos, el comandante de la Policía de Tránsito resultó con lesiones de consideración. Un ciudadano, al ser requerido por parte de la policía, actuó de forma agresiva y peligrosa. Pero según los voceros de los conductores de las plataformas digitales, no hubo policías lesionados durante los bloqueos. Tenemos ese tema puntual de decir que salió en silla de ruedas y sale enyesado. Eso es totalmente falso. El gobierno nacional se reunirá con los voceros de las personas que trabajan con las plataformas digitales para buscar acuerdos el miércoles 1 de febrero. Y a propósito de las protestas de los conductores de plataformas, el ministro de Transporte explicó el objetivo de la ley que proyecta el gobierno nacional y les envió un mensaje de tranquilidad a los manifestantes.
Delegados del gobierno se reunirán con los gremios de conductores para discutir el proyecto que busca combatir la piratería a través de sanciones y regulaciones. Sin embargo, aclaran que no buscan acabar con las plataformas de transporte. No, eso es un error. Y es mi propuesta que le he hecho a las plataformas en mi sector, es qué propuestas tienen para que entren a prestar formalmente el servicio de transporte. Eso es lo que queremos. El ministro aseguró que en la tarde de este miércoles se reunirán con el sector para evaluar las medidas e incluir propuestas. Todos para construir un documento que ningún gobierno del pasado ha querido asumir. Indicó que el proyecto aún está en borrador y que el definitivo será construido a partir de las conversaciones con el sector de transporte. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que la construcción del patio taller de la primera línea del metro, ubicado en la localidad Bosa, ha avanzado 68,37%. Dijo también que la construcción del proyecto en la ciudad va en 18%. Katy Sánchez, buenas noches. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que ya hay un 68,37% en la construcción del patio taller del metro de la primera línea, ubicado en la localidad de Bosa, en el barrio o en el sector del Corso. En la siguiente nota, detalles de cómo se construye el metro en Bogotá. Una de las construcciones esenciales para la primera línea del metro es la del patio taller. Allí se instalarán vías férreas, bodegas, talleres, grúas y en general todos los equipos de limpieza, mantenimiento y reparación de los trenes. La primera vez que vine esto era todo pasto, hace apenas 2 años, cuando firmamos el acta de inicio de la obra de la primera línea del metro. Y vamos en 18% de avances. Este es el patio taller del metro ubicado en la localidad de Bosa, en el sector del Corso. Va en un 68,37% en avance y aquí estarán parqueados los 33 trenes que salen desde aquí, desde Bosa, hasta la calle 72 con Caracas. Un hito importante es 2025, en donde deben empezar a llegar los trenes ya para pruebas y deberíamos tener algunas líneas férreas ya aquí adecuadas para poder empezar a hacer las pruebas locales de los trenes que van llegando. El patio taller inició su construcción el 17 de agosto del 2021 y estará finalizado para el año 2025. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también aseguró que dentro del plan de ordenamiento territorial está la ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado, pero dice que Opain, este operador, debe dar y financiar la extensión de esta troncal de la calle 26 hasta el puente aéreo. La continuación de la troncal calle 26 hasta el aeropuerto El Dorado tendrá una inversión de 256.500 millones de pesos. Será un tramo de 2,7 kilómetros que tendrá 2 nuevas estaciones, la primera en el puente aéreo y una al final, en la propia terminal aérea. Entonces nosotros le dijimos a Opain, Bogotá está de acuerdo, pero a cambio de esa expansión aeroportuaria, Opain debe pagarle unas cargas urbanas a la ciudad. ¿Qué cargas urbanas va a pagar? Va a pagar 3 cargas urbanas. La primera es la extensión de la troncal de la 26. Se refirió a la ampliación de la calle 13 como una de las vías más importantes de carga de la capital del país. Empieza en Puente Aranda, en la carrera 50 y va hasta el río Bogotá. Son casi 12 kilómetros de extensión, es una obra grande. Entonces la partimos en 2 licitaciones. Dijo que la ALO Centro será un corredor logístico con 4 carriles por sentido que tendrá una longitud de 6 kilómetros y la continuidad con la ALO Sur. También se refirió a la extensión de la avenida Ciudad de Cali, avenida Carrera 68, avenida Caracas, Regiotram de Occidente y la tercera línea del metro. El presidente de la República se reunió con su homólogo ecuatoriano Guillermo Lasso. La agenda de ambos mandatarios se ocupó de la defensa a la Amazonía y el derrumbe en el Cauca, que ha tenido vías ecuatorianas como alternativas para la movilidad. Luisa Barberi, muy buenas noches. Usted tiene los detalles de este encuentro. El presidente Gustavo Petro, en una intervención de 20 minutos, hizo un llamado para proteger la selva amazónica. Asimismo, invitó a su homólogo Guillermo Lasso para trabajar en temas que permitan frenar la crisis climática que vive el planeta. El primer mandatario volvió a insistir en el tema de la generación de energías limpias, afirmando que esta región cuenta con los componentes claves que se necesitan, que son sol, agua y viento. También otros temas de interés y de cooperación bilateral fueron tratados por los diferentes gabinetes, como lo es la seguridad, infraestructura, conectividad, comercio y turismo.
El presidente Gustavo Petro invitó a Ecuador a unir esfuerzos en la protección de la Amazonía y a trabajar de manera conjunta en la construcción de la red de energías limpias para la conexión de las Américas desde la Patagonia hasta México. Las Américas se pueden encontrar después de tanto pleito y las Américas se pueden encontrar en torno a la vida y Colombia y Ecuador podemos ser un eje fundamental en esa nueva realidad del planeta, de la geopolítica, pero finalmente de la vida y de la existencia humana. Como resultado del encuentro entre ambos países, se decidió implementar un consejo binacional con delitos ambientales que se reunirá cada 6 meses para luchar contra este flagelo. Además, el mandatario ecuatoriano reafirmó la importancia de trabajar en otros temas. Crear economías de escala que incrementen nuestra competitividad y también nos permite abordar de manera coordinada la lucha contra el crimen organizado. El presidente Petro aprovechó el encuentro con su homólogo para agradecer por el apoyo para mitigar el desastre que se registró hace algunos días en la zona sur del país. Le agradezco al Ecuador su apoyo irrestricto a los departamentos de Nariño, del sur del Cauca y de Putumayo, que quedaron aislados. En el gabinete binacional, las delegaciones de ambos países revisaron también temas sociales, culturales, comerciales, de infraestructura, conectividad y el plan binacional de la zona de integración fronteriza. Los presidentes también acordaron tener 2 delegaciones en Leticias, Amazonas, para revisar todo el tema de la protección de la Amazonía y posteriormente ellos hacer una visita a esta región. Desde Tulcán, Ecuador, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. 4 jóvenes fueron asesinados en Campamento, Antioquia. Las víctimas tenían entre 18 y 20 años de edad y al parecer la masacre habría sido ejecutada por integrantes de las disidencias de las FARC. Los 4 jóvenes habrían sido citados por integrantes de las disidencias de las FARC. Ante su negativa, hombres armados llegaron a sus viviendas para sacarlos a la fuerza. Sería un evento de retaliaciones entre integrantes del GAOR Estructura 36. Recordemos que esta estructura que delinque fundamentalmente en el norte de Antioquia y algunos municipios del nordeste, pues viene cometiendo no solamente homicidios, sino también extorsión, narcotráfico. Los cuerpos fueron hallados en 4 veredas ubicadas en Angostura y Campamento en Antioquia. Trataron de tirar los cuerpos en diferentes partes para que no pareciera una masacre, pero acá estamos hablando de una masacre. Acá el Frente 36 no cumplió, no está cumpliendo con el cese al fuego. En el norte de Antioquia han ocurrido 16 homicidios en 2023. En la zona hay una disputa por el territorio entre el Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Las comunidades indígenas del Alto Baudó en Chocó están en riesgo de desplazamiento como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Son más de 200 personas afectadas. El siguiente es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Se trata de las comunidades de Playa Bonita, Angiadó, entre otras, las que se encuentran en mayor riesgo de desplazamiento. En total, 250 familias. Según lo han indicado las autoridades, hacen parte del resguardo indígena Curubira Chorí, Alto Baudó. Esto, al parecer, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en la zona. Además, 820 familias permanecen confinadas desde hace varios meses. Lo que sí estamos a favor de que se presenta cualquier desplazamiento en ese resguardo, que sería Santa María Condor, la comunidad de cristianos, Puerto Manso, Playa Bonita, Angiadó y La Ensenada. Además indicaron que las medidas que ha tomado el Ejército Nacional no han sido suficientes para retornar la tranquilidad en toda esta zona. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. La Fiscalía imputó cargos y pidió cárcel para el mayor de la policía, Cristian Alberto Salamanca Betancourt, a quien señalan de participar en el homicidio de los 3 jóvenes de Chocho. El mayor de la policía, Cristian Alberto Salamanca Betancourt, fue detenido en el comando de la policía del departamento de Sucre para que responda por los delitos de tortura agravada y privación ilegal de la libertad.
es donde usted toma a una de las víctimas de la parte del cuello y lo golpea en repetidas oportunidades en el pecho. Usted realiza esta acción en su calidad de jefe del área administrativa. La Fiscalía señaló que el mayor jugó un papel determinante el 25 de julio del 2022, cuando Jesús David, José Carlos y Carlos Alberto fueron retenidos en el hoy llamado cruce de la muerte. Usted, señor Cristian Alberto Betancur Salamanca, aumentó de manera deliberada e inhumana estos sufrimientos a las víctimas, causando con ello padecimientos innecesarios como lo fueron las heridas por elementos contundentes y de arma blanca. El mayor se declaró inocente y la Fiscalía solicitó que fuera enviado a prisión. Después de 7 días de protestas en la vía Medellín-Costa Atlántica, en el municipio de La Apartada, Córdoba, la Unidad de Gestión del Riesgo anunció las obras de reparación del Jarillón Caregato. El próximo lunes iniciará el cierre del boquete del Jarillón Caregato en la subregión de La Mojana. Será un trabajo conjunto entre el Ejército y la Unidad de Gestión del Riesgo. Iniciar unos trabajos que tienen que ver con ampliar el actual canal de la Esperanza, que nos permita que el río tome el curso del antiguo canal y nos evite que siga entrando el agua de manera descontrolada hacia la zona del boquete de Caregato. Estas obras de contingencia sobre el canal de la Esperanza que conecta con Caregato garantizarán a largo plazo la adaptación de la zona para la construcción de un vertedero. Si el flujo de ingreso de agua a La Mojana, 8 días de iniciar labores, no se ha suspendido, la unidad lo suspenderá provisionalmente mientras hace la adecuación correcta y técnica en Caregato. La comunidad proyecta que dentro de 20 días iniciará la adaptación del terreno para cultivos, ya que son más de 80.000 afectados por el desbordamiento del río Cauca desde la fractura del Jarillón en 2021. Cerca de 50 hectáreas de bosque fueron consumidas por incendios forestales en Antioquia durante los últimos días. En una de estas conflagraciones, una persona falleció. Este es un informe de Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional. Apartador, Río Negro, Envigado, Copacabana, Puerto Nare, Liborina, Caldas y Amagá presentaron emergencias por incendios, algunos de estos estructurales y otros de cobertura vegetal. Según Jaime Enrique Gómez Zapata, director del DAGRAN Antioquia, la prevención seguirá siendo la tarea para evitar desastres. Muy importante también el del municipio de Liborina, que aproximadamente tuvo 50 hectáreas afectadas. De este tuvimos el apoyo de bomberos de Sabana Larga, de el equipo de forestales o el equipo de guardias de EPM, que tienen un equipo para cuidar toda esta zona. Finalmente, el director del DAGRAN recomendó no realizar quemas de material vegetal ni basuras, no arrojar cigarrillos, fósforos ni demás objetos que puedan generar fuego, evitar hacer fogatas en zonas boscosas, no arrojar vidrios por el efecto lupa y tener un plan familiar de respuesta a emergencias, con los números de las entidades operativas a la mano. 30.000 millones de pesos aportó el Ministerio de Transporte para mejorar las condiciones del puerto de Tumaco, Nariño. Este muelle, recordemos, es uno de los corredores humanitarios habilitados para abastecer el departamento tras el derrumbe en la Panamericana. Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional, con los detalles. El Ministerio de Transporte anunció que para el departamento de Nariño se han destinado 30.000 millones de pesos, 15.000 que serán para el dragado del puerto de Tumaco y otros 15.000 para el mejoramiento de vías alternas debido a la alta afluencia de tractomulas que están llegando a este sitio. Tratamos particularmente el tema del puerto de Tumaco, el dragado del puerto de Tumaco, que está en situación de crisis, con una profundidad que genera emergencia, así como puede generar la incomunicación, el acceso al puerto, que tiene una vía en unas situaciones muy complejas y mucho más con la carga que está pasando en estos momentos. Cabe notar que el puerto de Tumaco ha sido esencial durante esta emergencia que ha tenido que afrontar el departamento de Nariño por el cierre de la carretera panamericana. Han llegado buques que han permitido subsanar el tema de alimentos como también de combustibles para el departamento de Nariño. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Los campesinos de 50 municipios de Boyacá sufren pérdidas de cultivos por las bajas temperaturas. El IDEAM declaró la alerta roja en estas zonas. Desde hace 2 semanas, una fina capa de hielo cubre los surcos de los cultivos de cebolla y papa de Boyacá. Estas heladas, mire cómo se congela el pasto, mire. Hojas y pastizales craquelados no son la única afectación que enfrentan los campesinos. Las bajas temperaturas afloran otros problemas en los terrenos. En la parte de arriba se está viendo blanco y en la parte de abajo se ve negro.
Eso significa que la contaminación no ha podido salir del valle. Esto es un problema que se nos presenta siempre iniciando el año en todas las ciudades donde están presentes los valles. El ganado también resulta afectado, enferma por la falta de alimento. Las autoridades instalaron equipos para realizar monitoreos. Es por eso que allá contamos con 5 estaciones de monitoreo de calidad del aire en tiempo real que nos están indicando que no tenemos ninguna afectación para la salud humana. Recomiendan cubrir los cultivos y rotar el calendario de siembra para mitigar la quema de estas zonas producto del frío. Vamos con noticias económicas. El DANE reveló que la tasa de desempleo entre enero y diciembre de 2022 llegó al 11,2%, lo que representó una disminución de 2,6 puntos porcentuales frente a 2021. La directora del DANE aseguró que en los hombres la tasa de desempleo fue de 9% y para las mujeres se ubicó en 14,3%, es decir, una diferencia superior de 5 puntos. Para el año completo, la tasa global de participación alcanzó 63,6%, la tasa de ocupación 56,5% y la de desempleo 11,2%. Las actividades que más generaron empleo fueron entretenimiento, recreación y manufactura. Además, la población desocupada bajó en más de 480,000 personas frente a 2021. Pero ¿cuáles fueron las ciudades con mayores tasas de desempleo? Arauca con una tasa de desempleo de casi 30, 29,4, Quibdó 23,8, Mocoa 23,8. Son las tasas más altas para el país, seguidas de Mocoa 18,9, Puerto Carreño 18,9, Valledupar 16,1, Ibagué 16. En solo diciembre la tasa de desempleo bajó al 10,3%, es decir que en Colombia la población ocupada llegó a 22,4 millones y hubo más de 970,000 puestos de trabajo que en 2021. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció que más de 300 profesionales que realizaron su doctorado con créditos de la entidad recibieron la condonación total de la deuda. Natalia es una de las beneficiarias de la iniciativa del Ministerio de Ciencia de condonar la totalidad del apoyo económico que anunciaron para 315 colombianos que cursaron un doctorado con créditos de la entidad. Estoy gratamente complacida con esta noticia y considero que estas oportunidades favorecen la formación de personal altamente calificado que sin duda cumple un papel muy importante en el desarrollo del país. Esta iniciativa beneficiará a 174 doctores graduados de programas nacionales, 119 doctores de programas en el exterior y 22 doctores financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Trabajaremos para llevar la ciencia a todos los rincones del país y con ello contribuir al bienestar de la población de cada una de las regiones. La formación doctoral y los conocimientos adquiridos por cada uno de estos profesionales son fundamentales para alcanzar la justicia social, ambiental y económica que tanto necesita el país. Los interesados en recibir este beneficio deberán presentar al Ministerio y a Colfuturo el título obtenido una vez cursado el programa. Un comité externo revisará el caso y lo recomendará al Comité de Condonación del Ministerio de Ciencia para tomar la decisión. La administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, anunció el pago para 5.500 residentes médicos del país. La ADRES está procesando los pagos a los residentes que cursan su especialización médico-quirúrgica y proyectaron que entre hoy y mañana culminarán los procesos de transferencias bancarias que estaban demoradas por la asignación presupuestal del inicio del año fiscal. Un barco norteamericano llegó con 2.500 toneladas de gas licuado al puerto de Tumaco en Nariño. Con este cargamento, más de 200.000 usuarios serán beneficiados en el departamento. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. Trasladaron desde la cárcel La Picota a la de Santander a Over Martínez, alias El Negro. Over, líder de los rastrojos costeños, por seguir extorsionando a los comerciantes de Barranquilla desde el penitenciario de Bogotá. En el Cerrito Valle del Cauca, 7 hombres fueron capturados mientras cavaban un hoyo, al parecer para enterrar a una víctima. Los capturados deberán responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. Desde las 8 de la mañana fue bloqueada la vía Pamplona-Cúcuta. Las comunidades de 5 municipios del norte de Santander le piden al gobierno nacional que no instale un peaje en la zona, ya que aumentaría el costo del transporte de los productos que se cultivan en la región.
A través de un panfleto cuya veracidad intentan confirmar, el ELN estaría amenazando a empresas petroleras en Arauca. En el volante, el Ejército de Liberación Nacional advierte que ningún contratista podrá prestarle sus servicios a la petrolera Sierra Col, que maneja el campo de petróleo de Caño Limón. Hoy UNICEF reveló cifras sobre obesidad en niños y adolescentes. Según el organismo, la cifra en Colombia sigue creciendo e hizo un llamado de alerta a las autoridades del país. La obesidad infantil en Colombia es una problemática que ha venido aumentando en los últimos años como consecuencia de diferentes factores. Pues uno de los detonantes que tenemos alrededor de esta ganancia de peso fue la misma pandemia. El sedentarismo, el estar pues en un confinamiento y también el cambio de las dinámicas normales. La falta de actividad física y de educación nutricional ha llevado a que esta problemática haya crecido en el país. Según la encuesta nacional de la situación nutricional, el 25% de la población infantil y un 17.7% de adolescentes en Colombia sufre de sobrepeso. Por eso UNICEF lanzó la campaña Nutrir la Vida. Se trata precisamente de prevenir el sobrepeso y la obesidad a través de la transformación de los entornos obesogénicos en entornos mucho más saludables. Entonces está dirigida a todas las personas que están relacionadas con el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Esta campaña contará con un reality culinario que será transmitido por canales regionales en todo el país, con el objetivo de darle herramientas a los padres de familia y a cuidadores para que puedan llevar la alimentación sana y la actividad física que garantice la salud de los niños, niñas y adolescentes. Hay preocupación entre los habitantes de Antioquia por la posible liquidación de la EPS Sabia Salud, que atiende a cerca de 2 millones de personas y que además provocaría un preocupante déficit al Hospital de Salud Mental del departamento. El Hospital de Salud Mental de Antioquia atiende a personas de 125 municipios del departamento, el 80% de los cuales son afiliados a la EPS Sabia Salud. La EPS nos está debiendo por cartera reciente y de otras vigencias más de 10.000 millones de pesos. El endeudamiento de la EPS, que está relacionado con las cuentas por pagar con sus redes de prestación de servicios, proveedores, servicios de ambulancia y con los profesionales independientes, podría provocar el cierre del hospital y afectar a miles de pacientes de la región. Que el hospital pudiese entrar en una normalidad mientras recupera esos recursos por un periodo cercano a los 3 o 4 meses. Sabia Salud actualmente tiene un déficit de más de 591.000 millones de pesos y debe generar una respuesta ante la Superintendencia de Salud para no ser liquidada. Estamos ajustando todo el tema de medicamentos, en revisar y ajustar todo el tema de consultas de especialistas y todo el tema laboratorio clínico. El Hospital Mental de Antioquia pidió no liquidar a esta EPS que atiende a 1.600.000 personas, ya que otras entidades que tendrían que recibir estos pacientes podrían no contar con la capacidad para atenderlos y brindarles las garantías necesarias del servicio. Hablamos de los hechos más importantes del día en el mundo. El Congreso de Perú aplazó para este miércoles el debate que pretende adelantar las elecciones generales como una vía de salida a la aguda crisis del país. Sin embargo, en las calles siguen pidiendo la renuncia del Ejecutivo y del Legislativo. El turismo y el abastecimiento nacional son las mayores afectaciones. Salir de una crisis, si se quiere, la más intensa que alcanza a este país de los Andes, no es tarea fácil. Y más si es un proceso que ocurre a dos tiempos. La ruta institucional intenta descifrarse en recintos del gobierno en turno, cuando en calles se apela por otra, una menos ortodoxa, pidiendo precisamente a esa dirigencia un paso al costado al verlo como artífice de esa inestabilidad. ¡Cierre el Congreso, hermanos provincianos! 250 kilómetros hacia el sur de la capital peruana, corazón operativo de la desobediencia civil con el lugar presidencial de Boluarte, es esto. Ica combina fuerza opositora con las del orden. ¡Compromiso de pacificación en el país! La inmediata y obvia escasez que hace presencia por bloqueos antigubernamentales de carreteras hace que la búsqueda de tan solo una bombona de gasolina sea esto en tierra cusqueña. Pero tenemos que volver a retroceder con el tiempo, como se dice, cocinando a leña o a carbón, lo cual es difícil y aparte que nos lastima los pulmones. Las marchas arrebatan el turismo al pueblo que depende de él. Su joya, la metrópoli inca Machu Picchu,
dejó de percibir el gasto de su diaria concurrencia de al menos 4.000 turistas. Desde diciembre, desde el 7 de diciembre estamos con una caída libre, no tenemos cuándo parar, cada día es peor. Esta reiteración fue más aguda anoche. Los Andes vibran y la salida se busca aún. Y vamos ahora a Europa. Miles de franceses marcharon en las principales calles de París para protestar contra la reforma con las que el gobierno espera extender a 64 la edad de pensión. Trabajadores de varios sectores presionan para que Macron desista de la medida. Para hacerse una idea de cómo se ve un puñado de cifras en la práctica y de a pie, tan solo hace falta voltear a ver a Francia. La discrepancia social de más de un 60% de la que hablan extensos sondeos con el proyecto de Emmanuel Macron de atrasar el mínimo de edad para pensionarse se tomó desde las más pequeñas hasta las más grandes ciudades como París. Queremos demostrar que 64 años no es posible, no lo queremos. El gobierno tiene que escuchar. Si no escucha, empezamos de nuevo. El empuje sindical quiere que sean más de 1 millón de franceses los que den cuerpo a la presión y que así la perspectiva de tener que trabajar más tiempo sea descartada en la baraja de proyectos del gobierno, que hace horas afirmó que va a defender. El mensaje de hoy es claro, solo hay una solución para el gobierno y la patronal, y es retirar el proyecto de ley de reforma de las pensiones. La medida cobija a todo el espectro de trabajadores nacionales y sensibiliza a quienes ejercen oficios de mayor desgaste, extendiéndoles el momento de pleno goce de una pensión. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Nosotros en RTVC Noticias seguimos conectando las regiones. Pues bueno, tenemos que hablar de la selección femenina de fútbol que terminó su segundo macrociclo de preparación de cara a lo que será el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Y además hay buenas noticias y es que se va a tener un cuadrangular amistoso en México para el mes de febrero. Ellas se preparan día a día con mejor actitud y mayor concentración. Se ha venido trabajando es la tenencia del balón, la posesión, pero más que eso el juego rápido y el juego hacia adelante. A 6 meses del gran debut en Sydney, Australia, los rivales Alemania, Marruecos y Corea del Sur ya están en periodo de análisis para que, como las guerreras que son, puedan también corregir. El profesor se ha enfocado en fortalecer cada estructura de líneas, se ha dedicado a mirar y a ejecutar planes de trabajo donde cada vez nuestras virtudes salgan más a flote. El talento sobra, la disciplina es un común denominador y las rivalidades por posición se cargan como hermandades. Yo creo que el lugar se lo gana uno, la persona que esté ahí yo creo que va a representar muy bien el país, sea en los Juegos Amistosos que se viene o sea en el Mundial. Del 15 al 21 de enero, el equipo de Abadía se medirá a México, Costa Rica y Nigeria en la Women Revelations Cup, otra prueba más para seguir engranando la maquinaria mundialista. Y el arquero Leandro Castellanos anunció su retiro como futbolista profesional. 23 años de carrera, 6 títulos con Independiente Santa Fe, un jugador muy querido por toda la hinchada cardenal, además que también tiene récords, un arco que estuvo en muchos partidos. A todos nos llega la hora de decir adiós. Hoy anuncio mi retiro como futbolista profesional. Lo que me pasa en la voz no refleja otra cosa, sino el amor que siento por mi profesión. Las causas son los golpes que da la vida dentro del fútbol. El cuerpo, lastimosamente, está lacerado. Fueron 6 títulos con Santa Fe que lo harán inolvidable para el hincha cardenal. Creo que más allá de los títulos físicos, creo que el título que me llevo es ser un buen profesional, una persona íntegra. Pero él también es un hincha. Y como fanático rojo, nunca se irá. Llegué como un futbolista y nos vamos como hinchas. Creo que ustedes han visto a mi familia con la camiseta, a mis hijos sintiéndolo de corazón. Con 38 años, Castellanos se retira, pero inicia un nuevo camino. La vida fuera de una burbuja llamada pelota de fútbol.
Bienvenidos a las noticias culturales. Yo les cuento que la New York Youth Symphony, que es la Orquesta Sinfónica de Nueva York de jóvenes, está nominada a los premios Grammy como mejor interpretación orquestal. Esto es absolutamente nuevo, es una orquesta de gente en la que incluso hay niños menores de edad y está compitiendo en las grandes ligas con un álbum que grabaron durante la pandemia. Entonces sumen ustedes las dificultades de grabar con niños en una época con tantas restricciones. Grababan por grupos, sobre pistas. Hay todo un trabajo y un esfuerzo humano gigantesco detrás de esa nominación, así que esperemos cómo les va. Y para todos los fanáticos de los dinosaurios, Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, tiene el siguiente informe. Hay que devolverse en el tiempo 155 millones de años para entender a este animal. El escenario, América del Norte, donde un espécimen musculoso que pesa 1,5 toneladas es el máximo depredador. Su nombre es el Gran Joe, que con sus mortíferas garras y dientes densos y afilados sobrevivió a los diferentes cambios en el periodo Jurásico. Su nombre científico es Allosaurus y es el esqueleto mejor conservado de su especie. Mide 3 metros de altura y tiene una longitud de 9 metros. Un dinosaurio que desde hoy se encuentra en el Museo de la Evolución en Dinamarca. Lo que en realidad intentamos construir aquí es el diálogo de una especie que dejó huella en la historia del planeta y que además pueda comunicarse con esta nueva era. A esta imponente especie le acompañan 10 animales de la edad pérmica y de la edad de hielo. Dinosaurios nunca vistos en un museo, pero que ahora el público podrá disfrutar de las diferentes sensaciones, como los aromas de sangre, tierra y pantano. Esta es una imagen a gran escala de lo que significa la vida. Para entendernos a nosotros también hay que entenderlos a ellos. Fascinación por lo desconocido, por la historia y por la evolución. Espacio científico y cultural que hoy en día son la única huella que nos permite viajar en el tiempo. En 4.669 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó un incremento de 13 pesos con 95 centavos. A $1.81 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 110.000 pesos y llegó a 2.030.000 pesos. Entre 37.000 y 75.000 pesos fue fijado el valor de la cuota monetaria que recibirán en 2023 los trabajadores que reciben menos ingresos en el país y que están afiliados a las cajas de compensación familiar. Por 375.000 millones de pesos, el Ministerio de Hacienda subastó test de corto plazo con descenso en tasa y alta demanda. Recibieron intenciones de compra por más de 1 billón de pesos, es decir, 4,3 veces el monto ofrecido. Un sitio de inversiones por internet está señalado por varios ciudadanos que ya hablan de estafas. La Superintendencia Financiera ha recomendado evitar entregar dineros a entidades no vigiladas por esa entidad. Estos avisos atrajeron a miles de personas dispuestas a invertir. Invertí $1.500 en el mes de julio del 2022. Los primeros meses transcurrieron bien, pero a finales ya del año ellos empezaron a tener unas dificultades, problemas en el servidor. Pero tiempo después se sintieron estafados. Y ya van casi un mes donde no nos han devuelto nada. Por lo tanto ya yo considero que ese dinero se perdió y soy víctima pues de una estafa de Omega Pro. Estos mismos avisos han sido motivo de alerta de la Superintendencia Financiera de Colombia. Superfinanciera ordenó a 8 personas naturales suspender inmediatamente la promoción en el país de productos de la sociedad extranjera Omega Pro. Atención, Superfinanciera reitera que la promoción de productos o servicios propios del mercado de valores de la firma Omega Pro no está autorizada en Colombia. Según las víctimas, ahora anuncian una nueva plataforma. En este momento están creando otra nueva plataforma disfrazando lo de Omega Pro para llevar más gente. La Superintendencia Financiera insiste a las personas que no inviertan en esos negocios. La Procuraduría investiga a la exsecretaria de Infraestructura de Cartagena, Clara María Calderón Muñoz, y a la actual directora de Planeación de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar por irregularidades en contratación. Más hechos del día en un minuto.
La Corte Suprema reanudó la audiencia preparatoria de juicio en contra de Sergio Fajardo por las supuestas irregularidades en la firma de un contrato por $98 millones cuando era gobernador de Antioquia. 9 supuestos integrantes de la banda El Pinar, dedicada a extorsionar a algunas personas en Medellín para permitirles el acceso al servicio al agua potable, quedaron a órdenes de las autoridades. Cobraban entre 5 y 7 mil pesos e igualmente pedían dinero a los trabajadores para dejarlos cumplir con sus funciones. La policía identificó una red transnacional dedicada al tráfico de drogas desde Colombia a Estados Unidos. Según la investigación, el dinero producto de este delito eran transferidos mediante la compra y venta de criptomonedas. En este operativo incautaron más de 600 millones de pesos. A la cárcel enviaron a José Arnoldo Lázaro Vera, alias Víctor, señalado de ser cabecilla de una estructura de Los Pelusos, y Jaime Alonso Torres Quintero, alias Nando o Alexis, que delinque en zona de frontera con Venezuela. Los procesan como presuntos responsables de la muerte de líderes sociales en norte de Santander. La Corte Constitucional falló una tutela en contra del director de cine Ciro Alfonso Guerra, tutela que iba en contra de un grupo de periodistas a quienes señaló de vulnerar sus derechos al buen nombre, honra y presunción de inocencia. Se trata del caso de supuestas denuncias por acosos sexuales. La sentencia considera que al nombrar todos estos aspectos y sacarlos a la luz, las periodistas no buscaban causarle daño al accionante, sino poner sobre la mesa del debate público una denuncia debidamente soportada e investigada, conforme a los estándares exigidos por el periodismo. Altos niveles de corrupción y la ausencia de medidas para combatirla son el factor común del informe de la ONG Transparencia Internacional en gran parte de los países que analiza anualmente. De 0 a 100, siendo 0 lo que más se asemejaría al espacio más fértil para la corrupción y 100 el ideal opuesto donde no existe, la ONG Transparencia Internacional año a año desde 1995 mide el termostato de la percepción en 180 países y territorios de qué tan corruptos o no se pueden interpretar. La entrega que da un vistazo al respecto en 2020 ubica el de este hombre como el sector público más corrupto en América y el cuarto a nivel mundo. Venezuela, bajo la batuta de Nicolás Maduro, obtuvo 14 puntos. Esas radiografías a base de data, Transparencia Internacional las estructura con métricas de prácticas como sobornos, malversación de fondos o uso del cargo público para lucro personal, entre otras, de fuentes como el Banco Mundial y empresas privadas de consultoría. Haití con 17 puntos, Nicaragua con 19 y Honduras con 23 son espacios a los que el informe no solo asigna las peores notas de América Latina, sino que al decodificar esos puntajes sugiere que son suelos de alta criminalidad, susceptibles de estallidos de violencia a raíz de prácticas corruptas. Colombia obtuvo 39 puntos y Estados Unidos 69. El mejor calificado del continente fue Canadá. Grosso modo, con 90 y 87 puntos, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda redundan como los menos corruptos del globo y Siria, Somalia y Sudán del Sur como los más. Estados Unidos señaló a Rusia de incumplir el tratado nuclear pactado entre las dos potencias al impedir la entrada de técnicos enviados por Washington para adelantar inspecciones en territorio ruso. Más noticias del mundo a continuación. Ucrania puso a prueba la uniformidad del apoyo de Occidente para dotarla de herramientas para resistir la guerra que Rusia le impuso con la solicitud de aviones de combate. Si bien Polonia y países bálticos se lo suministrarán, Francia impuso condiciones para hacerlo y Washington y Londres rechazaron la opción. La cifra de muertos del atentado con bomba en una mezquita de Pakistán ascendió a 100. Investigaciones preliminares hablan que se trató de una represalia contra la policía por las operaciones que adelantan contra grupos islamistas armados. Además, el saldo del ataque dejó 225 heridos. Desde la capital de la República Democrática del Congo, el Papa Francisco criticó el colonialismo económico y la depredación de recursos naturales en el mundo. Es la primera etapa de su viaje a África, el número 40 de su pontificado, y que lo llevará también a Sudán del Sur. 7:30 AM. 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 7:30 AM.
Y llegamos a oportunidades, mucha atención porque hay trabajo para personas sin experiencia laboral. Tome nota que aquí le contamos cómo puede aplicar. En oportunidades de trabajo sin experiencia, vaya a la página co.computrabajo.com. Diríjase al buscador y escriba Full-Time CCA. Acá encontrará la convocatoria que tiene algunos requisitos como manejo de inglés avanzado B2, contar con un diploma de bachillerato en adelante y tener una disponibilidad de tiempo completo. ¡Atentos! El salario básico es de 2.600.000 más bonificación por cumplimiento de métricas. De clic en postularme, cree una cuenta y suba su hoja de vida. ¡Y mucho ojo! El contrato es a término indefinido y cuenta con 5 días laborales y 2 de descanso. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más deportes porque Paraguay y Venezuela empataron en el inicio de la ronda final del Suramericano Sub-20. Por lo pronto, Brasil goleó 3-1 a la selección de Ecuador. ¿Qué tal si repasamos los goles y las acciones de esta jornada? En el estadio de techo, empate entre Paraguay y Venezuela. Se va adelante el equipo guaraní, centro desde la izquierda, Diego González y el cabezazo y Gilberto Flores, que también de cabeza manda la pelota al fondo de la red. 1-0 para la albirroja. Posteriormente, Alcócer que se mete y Gamarra que lo toca abajo. Penal para Venezuela. El mismo afectado, Brian Alcócer, pone las cosas. Paraguay 1, Venezuela 1. Vitor Roque forcejeó contra Castillo, finalmente le ganó la pelota y puso las cosas. Brasil 1, Ecuador 0. Alexander, perfecta habilitación para Vitor Roque, que queda mano a mano con el golero Napa para poner las cosas. Brasil 2, Ecuador 0. El descuento ecuatoriano, un centro, cabezazo y Micael, el arquero brasileño que da el rebote para que Sebastián González descuente para el Ecuador, 2-1. Y el tiro libre es de Artur para que Andrei Santos la ponga en el fondo de la red. Brasil 3, Ecuador 1 en el hexagonal final del Sub-20. Y ahora hablamos de ciclismo porque esta es una buena noticia y además una invitación. Señal Colombia y Señal Deportes va a transmitir la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que va a comenzar este miércoles 1 de febrero. Allí vamos a tener a 2 colombianos en competencia, Juan Sebastián Molano con el equipo Emiratos y Camilo Ardila con el conjunto español del Burgos BH. Ellos serán los pedalistas nacionales en esta carrera mediterránea. La ronda ciclística, que llega a su edición 74, contará con corredores de la talla de Carlos Rodríguez, Michael Landa, Pelo Bilbao y el actual campeón Alexander Blasov. Las 5 etapas de la Vuelta a la Comunidad Valenciana tendrá transmisión por Señal Colombia a partir de las 10 de la mañana. Imperdible. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan una muy feliz noche. Chao. Hoy es martes de invitado aquí en RTVC Noticias y los saludo con esto, que es el tema de amor de Romeo y Julieta que hizo Tchaikovsky, porque vamos a hablar de William Shakespeare, pero ya les muestro con quién vamos a hablar de eso. Mi invitado es Manuel Navarro. Manuel, bienvenido. Hola. Manuel, ¿por qué estamos hablando de Shakespeare y todas estas cosas? Hace unos años, dando un taller sobre análisis de textos y tal, puse una escena de Romeo y Julieta entre los textos que ofrecía a los alumnos que iban a ese taller y nadie quería hacer el de Romeo y Julieta. Hasta que dije yo, vamos a leerlo. Empezamos a leerlo y a explicarlo. Cuando acabé, todo el mundo quería hacer la escena. Brahms, una comedia por error. Entonces, según lo que dice la sinopsis, ustedes van a montar esta obra, se dan cuenta que no tienen suficiente gente, deciden hacer una adaptación solo para 2 después de que son como 30, y a falta de un actor, terminan haciéndolo con el actor más malo que encuentran. Claro. En esta historia yo hago un poco una caricatura de mí mismo. Sí, y yo te lo explico, porque los actores, y sobre todo cuando nos hacemos mayores, empezamos a tener una cierta
afición a contar batallitas, a pensar que lo hemos hecho todo, que somos estupendos y magníficos y que nadie nos echa la pata encima. Y eso termina siendo un error. Siempre hay un chaval más joven que tú, que sabe más que tú y que lo hace mejor que tú. Eso es así. Y aquí hay un poco una ficción de teatro dentro del teatro. Entonces, en esta historia hay un director que intenta montar una obra de Shakespeare falsa, una fake, porque se llama Ricardo VIII. No hay ninguna tragedia de Shakespeare que se llame Ricardo VIII. Está Enrique VIII o Ricardo III. Pero bueno, nosotros hacemos un remix y entonces intentamos montar Ricardo VIII. Con muy poca suerte, la verdad. La publicidad del espectáculo dice que intentábamos hacer una obra en serio y nos ha salido una comedia. ¿Qué será lo que tiene Shakespeare que genera tantas ficciones? Estaba pensando mientras hablábamos al principio, está Shakespeare in Love, que nada tiene que ver con obras de Shakespeare, está Anne Juliet, que es este musical que está en el West End, que es ¿qué hubiera pasado si la esposa de Shakespeare se mete a decir, oiga, no ponga a Julieta así como una boba, espere, la arreglamos? Porque, bueno, pues es un personaje muy atractivo y rodeado de un halo de misterio. O sea, realmente de Shakespeare se saben cosas, pero hay muchas que no se saben. Justamente ahora estaba leyendo yo una novela en la que el autor se permite el lujo de meter como personajes en la Sevilla del 1590 y tantos a Shakespeare paseando por Sevilla y a Miguel de Cervantes juntos en una historia que se desarrolla en esa Sevilla de 1500 y pico. Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, invite a la gente a ver Brahms, una comedia por error. Bueno, pues no lo voy a invitar porque no cabrían todos. Pero sí les voy a decir, vamos a estar jueves, viernes y sábado. Este jueves no, porque es día sin carro. Y entonces pues hemos decidido suspender porque la gente andando no va a ir al teatro. Jueves, viernes y sábados en el Teatro Libre de Chapinero a las 8 de la noche, Brahms, una comedia hecha por error, donde se van a reír, donde lo van a pasar muy bien y donde vamos a tener oportunidad de vernos cara a cara. Muy bien. Bueno, Mateo, a propósito, ¿cómo le va con las obras de William Shakespeare? Más o ¿Sí? menos. ¿Le gusta más o menos? Más o menos, pero esta hay que ir a verla. Esa se ve interesante. Los invitamos entonces a que vayan y también a que se conecten con nosotros por las redes sociales @RTVC Noticias para que sigan toda la información de Colombia y el mundo. Gracias por estar con nosotros en esta noche. RTVC Noticias, emisión central.